El gran salón de baile del Hotel Riverside resplandecía con candelabros de cristal que colgaban del techo. Invitados adinerados, con trajes caros y vestidos de diseñador, paseaban con copas de vino en mano. La gala benéfica anual era el evento más importante del año en la ciudad. Todos los que eran alguien habían acudido para lucirse y donar dinero. Marcus Wellington estaba sentado en la mesa VIP cerca del escenario. Era un millonario del sector inmobiliario, dueño de la mitad de los edificios del centro. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, y su traje a medida probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. A Marcus le encantaban estos eventos porque le daban la oportunidad de ostentar su riqueza y hacer contactos comerciales. Junto al escenario se alzaba un hermoso piano de cola. Se suponía que sería el plato fuerte de la noche. Un famoso pianista europeo. Tenía programada una actuación, pero había un problema. El pianista había perdido su vuelo y no llegaría a tiempo. El organizador del evento corría de un lado a otro presa del pánico, intentando encontrar una solución. Marcus se percató del caos y llamó al organizador a su mesa. El hombre sudaba y parecía muy estresado. Marcus preguntó qué sucedía y el organizador explicó la situación. Sin la actuación de piano, la velada sería un fracaso. Muchos invitados habían venido específicamente para escuchar la música. Marcus sonrió de una manera que incomodó a los presentes. Tenía una idea, pero no era amable. Miró alrededor de la sala y vio a un joven camarero que llevaba una bandeja con copas de champán. El camarero tendría unos 25 años, cabello oscuro y complexión delgada. Su uniforme estaba limpio, pero claramente desgastado por los lavados. Su placa decía Daniel. El millonario chasqueó los dedos y señaló a Daniel. Le ordenó al organizador que lo trajera inmediatamente. El organizador pareció confundido, pero obedeció. Daniel se acercó nervioso, aún con la bandeja en la mano. No tenía idea de por qué el hombre más rico de la sala quería hablar con él. Marcus lo miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. Anunció en voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas lo oyeran que había encontrado la solución a su problema. Daniel tocaría el piano para ellos. Los ojos del joven camarero se abrieron de par en par por la sorpresa. Intentó explicar que solo era un camarero y que no sabía tocar bien el piano, pero a Marcus no le interesaban las excusas. Se puso de pie y alzó la voz para que más gente lo oyera. Dijo que sería entretenido ver que podía hacer un simple camarero con un instrumento tan caro. Algunos huéspedes se echaron a reír. Pensaron que Marcus estaba bromeando para aligerar el ambiente sobre el pianista desaparecido. Daniel sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. Intentó de nuevo decir que no era buena idea. Admitió que había tomado algunas clases de piano hacía muchos años, cuando era niño, pero nada más. No era un artista. Solo intentaba cumplir con su turno y ganarse el sueldo. Marcus sacó la cartera y puso billetes de $500 sobre la mesa. Dijo que ese dinero sería la propina de Daniel si tocaba tan solo una canción en el piano. Si Daniel se negaba, Marcus hablaría con el gerente del hotel y se aseguraría de que el camarero perdiera el trabajo esa misma noche. La amenaza flotaba en el aire como una nube negra. Los demás huéspedes de las mesas cercanas observaban con gran interés. Algunos parecían incómodos con el trato que Marcus le daba al camarero. Otros, en cambio, parecían divertirse con la situación. Cuchicheaban entre sí, preguntándose qué sucedería a continuación. Daniel miró el dinero sobre la mesa. $500 eran mucho para él. Era más de lo que ganaba en 2 semanas de duro trabajo. Pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de la humillación que sufría frente a cientos de personas adineradas que ya menospreciaban a los empleados del servicio. El gerente del hotel apareció, atraído por el alboroto. Marcus le explicó la situación. El gerente miró a Daniel con una expresión que indicaba que no tenía otra opción.
El hotel necesitaba mantener contento a Marcus Wellington. Era un cliente habitual que gastaba miles de dólares allí y traía a sus amigos ricos. Daniel se sentía atrapado. Si se negaba, perdería su trabajo. Si aceptaba, haría el ridículo delante de todos. Le temblaban ligeramente las manos. Hacía más de 15 años que no tocaba el piano en serio. La última vez fue en casa de su abuela. Antes de que falleciera. Marcus se impacientó y alzó la voz de nuevo. Le dijo a Daniel que dejara de hacer perder el tiempo a todos y que fuera al piano. Todo el salón de baile observaba la escena. La conversación cesó. La gente giró sus sillas para ver mejor. Presintieron el drama y querían ver qué sucedería. Con el corazón latiéndole con fuerza, Daniel dejó lentamente su bandeja en un soporte cercano. Caminó hacia el piano de cola en el escenario. Cada paso se sentía pesado. Su mente se llenó de recuerdos de las lecciones de piano de su infancia y del suave aliento de su abuela. Ella siempre le había dicho que tenía un don especial, pero la vida lo había llevado por otro camino. Llegó al banco del piano y, con cuidado, bajó las teclas. La superficie lisa de madera estaba fría bajo sus dedos al levantar la tapa del teclado. Las teclas blancas y negras parecían brillar bajo las luces del escenario. Daniel respiró hondo e intentó calmar sus nervios. Marcus volvió a sentarse en su mesa con una sonrisa de satisfacción. Cruzó los brazos y esperó a que comenzara el espectáculo. Esperaba que el camarero tocara con dificultad una sencilla canción infantil. Quizás, Estrellita, ¿dónde estás? O algo igual de simple. Eso haría reír a todos. El salón de baile quedó en completo silencio. 300 pares de ojos se centraron en el joven camarero sentado al costoso piano de cola. Daniel cerró los ojos por un momento. En su mente, estaba de vuelta en el salón de su abuela. Casi podía oler su perfume y oír su voz diciéndole que tocara con el corazón, no solo con los dedos. Daniel colocó las manos sobre las teclas e hizo una pausa. Este era el momento que lo cambiaría todo, aunque nadie en esa sala lo sabía aún. Ni Marcus Wellington, con su sonrisa cruel, ni el preocupado gerente del hotel. No eran los curiosos invitados conteniendo la respiración expectantes. Nadie podía predecir lo que iba a suceder a continuación. Los dedos de Daniel tocaron las teclas del piano y de repente, todo cambió. Las primeras notas que salieron no fueron los sonidos torpes de un aficionado. Eran claras, potentes y rebosantes de emoción. Comenzó a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una de las piezas más bellas y difíciles de la música clásica. La transformación fue inmediata e impactante. Todo el lenguaje corporal de Daniel cambió. El camarero nervioso y avergonzado desapareció. En su lugar había un verdadero músico que sabía exactamente lo que hacía. Sus dedos se movían sobre las teclas, con una velocidad y precisión increíbles. Cada nota era perfecta, fluyendo hacia la siguiente como agua en un arroyo. La sonrisa de Marcus Wellington se desvaneció de su rostro. Se enderezó en su silla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Esto no era lo que esperaba en absoluto. La satisfacción engreída que había sentido momentos antes se convirtió en confusión. ¿Cómo podía un camarero tocar así? En el salón de baile, los invitados dejaron de susurrar. Se colocaron copas de champán sobre las mesas. Quienes habían estado riendo ahora permanecían en un silencio atónito. La música llenaba cada rincón de la sala, tocando algo profundo en el interior de todos los que la escuchaban. Algunos invitados sintieron que se les llenaban los ojos de lágrimas, aunque no comprendían del todo por qué. El gerente del hotel permanecía inmóvil junto a la pared. Tenía la boca entreabierta mientras observaba las manos de Daniel danzar sobre el piano. Llevaba 20 años trabajando en ese hotel y había visto a muchos artistas talentosos sobre ese escenario. Pero había algo diferente en esta interpretación. Era cruda y real de una manera que a veces los conciertos profesionales no lo eran.
Daniel tocaba con los ojos entrecerrados, absorto en la música. Cada nota contenía un fragmento de su historia. Las dificultades de trabajar turnos dobles para pagar el alquiler. Los sueños a los que había renunciado para sobrevivir. El dolor de perder a su abuela, quien había sido su mayor apoyo. Todo fluía a través de sus dedos y se elevaba en el aire. A medida que la pieza continuaba, la gente comenzó a sacar sus teléfonos. Querían inmortalizar ese momento inesperado. Un simple camarero tocando el piano como un concertino no era algo que se viera todos los días. En cuestión de minutos, la gente ya publicaba vídeos en las redes sociales con descripciones llenas de asombro y admiración. En la mesa de Marcus, sus socios intercambiaron miradas incómodas. Habían visto a su amigo intentar humillar a una persona de clase trabajadora por diversión. Ahora, esa misma persona demostraba un talento increíble que ninguno de ellos poseía a pesar de su dinero y educación. Les hizo preguntarse qué clase de hombre era realmente Marcus. La música se intensificó. Las manos de Daniel se movían más rápido, tocando acordes complejos que requerían años de práctica para dominar. Su cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo. El sudor le perlaba la frente, no por nerviosismo, sino por el esfuerzo físico de tocar una pieza tan exigente. Cada músculo de sus brazos y hombros trabajaba en perfecta armonía. Una anciana en una mesa delantera tenía lágrimas en los ojos. Era una profesora de música jubilada que había dedicado 50 años a enseñar a niños a tocar el piano. Supo de inmediato que estaba presenciando algo especial. Este joven no solo sabía tocar las notas. Comprendía el alma de la música. Marcus intentó mantener la compostura, pero su rostro se había enrojecido ligeramente. Los demás invitados comenzaban a mirarlo con expresiones diferentes. No admiración por su riqueza y poder, sino algo más cercano al disgusto. Había intentado humillar a este camarero con una broma cruel, y le había salido el tiro por la culata. El organizador del evento benéfico estaba de pie cerca del escenario, con la mano sobre la boca. Estaba a la vez emocionado y conmocionado. El pianista europeo ausente habría sido bueno, sin duda, pero esta actuación tenía algo especial. Tenía una historia detrás que la hacía única. La música se volvió aún más poderosa. Su gala sería recordada durante años por este momento. Daniel siguió tocando, ajeno a las reacciones a su alrededor. En su mente, tocaba para su abuela. Recordaba su pequeño apartamento lleno de muebles antiguos y fotos familiares. El piano vertical en la esquina, ligeramente desafinado. Ella se sentaba a su lado durante horas, enseñándole pacientemente escalas y técnicas. Había visto en él un potencial que nadie más veía. Cuando otros familiares decían que el piano era una pérdida de tiempo, ella defendía sus lecciones. Usó su limitada pensión para pagar su educación musical. Creía que podría ser un gran músico si se le daba la oportunidad. Pero después de su muerte, Daniel tuvo que abandonar la escuela de música. Necesitaba trabajar a tiempo completo para mantenerse y pagar su funeral. El nocturno alcanzó su sección más delicada. El toque de Daniel se volvió increíblemente suave y delicado. Las notas flotaban en el aire como plumas que caen lentamente al suelo. Esta parte requería un control y una sensibilidad perfectos. Si sonaba demasiado fuerte, perdería su magia. Si sonaba demasiado suave, nadie lo oiría. Daniel lo tocó a la perfección. Una joven pareja en una mesa central se tomó de las manos con fuerza. La música los había transportado al día de su boda. Otro invitado recordó a su padre, que había fallecido el año anterior. La música tenía un extraño poder para desenterrar recuerdos y emociones que la gente mantenía ocultos. La esposa de Marcus Wellington, que había estado sentada en silencio a su lado, se inclinó y le tocó el brazo. Le susurró algo al oído, pero él no respondió. Simplemente miró a Daniel con una mezcla de emociones reflejadas en su rostro. Vergüenza tal vez, sin duda sorpresa,
quizá incluso un atisbo de respeto que no quería sentir. El sonido del piano llenó el enorme salón de baile como si el instrumento mismo hubiera cobrado vida. El piano de cola Steinway valía más de $200,000, y Daniel lo hacía cantar como pocas veces. Cada característica técnica del costoso instrumento estaba siendo utilizada al máximo por sus hábiles manos. Los camareros que trabajaban en el evento dejaron de servir. Se quedaron de pie junto a las paredes, observando a su colega con orgullo y asombro. Conocían a Daniel como un tipo tranquilo y trabajador, que siempre ayudaba a los demás y nunca se quejaba. Ninguno de ellos tenía idea de que pudiera tocar así. Cuando la pieza se acercaba a su fin, Daniel abrió los ojos del todo. Miró al público por primera vez desde que empezó. Lo que vio lo sorprendió. Cientos de personas completamente cautivadas por su interpretación. Teléfonos grabándolo desde todos los ángulos. Rostros que mostraban emoción y aprecio genuinos. Esto no se parecía en nada a las burlas y risas que esperaba. Su confianza creció. Enderezó la espalda. Sus dedos presionaron las teclas con aún más autoridad. Ya no era solo un camarero. No en ese momento. Era un pianista compartiendo su don con personas que realmente querían escucharlo. El miedo y la vergüenza se desvanecieron por completo. Marcus Wellington permaneció inmóvil en su silla. Su cruel plan había salido terriblemente mal. Quería crear un momento gracioso a costa de un pobre camarero. En cambio, le había brindado a ese joven un escenario para revelar su extraordinario talento. El millonario se había desenmascarado como un abusador, mientras que el camarero había demostrado ser algo mucho más valioso que la riqueza. Las últimas notas del nocturno flotaron por el salón de baile como una suave despedida. Daniel tocó el último acorde y dejó que se desvaneciera naturalmente en el silencio. Durante un largo instante, nadie se movió. Nadie respiró. La sala quedó completamente en silencio mientras las últimas vibraciones sonoras se desvanecían en el aire. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona, luego dos, y de repente todos se pusieron de pie. Todo el salón estalló en atronadores aplausos y vítores. La gente gritaba "bravo" y silbaba con los dedos. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. Otros simplemente negaban con la cabeza, incrédulos ante lo que habían presenciado. Daniel se sentó al piano, algo aturdido. No se esperaba esta reacción. Sus manos aún descansaban sobre las teclas mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. La última vez que alguien aplaudió su forma de tocar el piano fue en un pequeño recital cuando tenía 16 años. Aquello fue en una sala con quizás 30 personas. Esto, en cambio, eran cientos de desconocidos adinerados que le brindaban una ovación de pie. La anciana profesora de música corrió hacia el escenario tan rápido como sus viejas piernas se lo permitieron. Subió los escalones con cuidado y se acercó a Daniel. Con lágrimas en los ojos, le tomó las manos y le dijo que aquella había sido la interpretación más hermosa que había escuchado en décadas. Quería saber dónde había estudiado y por qué trabajaba de camarero en lugar de actuar en salas de conciertos. Daniel se levantó del banco, abrumado por la atención. Intentó explicar su historia, pero la voz se le quebró. Las emociones del momento lo invadieron de golpe. El miedo que había sentido minutos antes, los recuerdos de su gran año. Madre. Los años de duros trabajos mientras sus sueños musicales se desvanecían. Todo se le vino encima de golpe. Más gente se agolpaba alrededor del escenario. Un famoso director de orquesta que asistía a la gala se abrió paso entre la multitud. Le entregó a Daniel su tarjeta de visita y le dijo que necesitaban hablar sobre futuras oportunidades. Una mujer dueña de una galería de arte quería organizar una actuación especial en su local. Un productor musical sacó su teléfono para intercambiar información de contacto. Mientras tanto, Marcus Wellington permanecía sentado en su mesa. Los aplausos continuaban a su alrededor, pero él no se unía. Su rostro estaba ahora de un rojo intenso,
aunque no por ira. Era vergüenza y humillación. Su esposa había dejado de mirarlo. Sus socios cuchicheaban entre sí mientras lo miraban de reojo. Uno de los amigos de Marcus que estaba en la mesa finalmente habló. Dijo lo que todos pensaban. Lo que hizo Marcus fue increíblemente cruel, intentando humillar a ese joven. Le salió el tiro por la culata por completo y lo dejó como una persona terrible. El amigo sugirió que Marcus se disculpara públicamente antes de que la situación empeorara aún más para su reputación. Pero Marcus no estaba acostumbrado a disculparse. Estaba acostumbrado a que la gente se disculpara con él. Su orgullo estaba herido y no sabía cómo manejar la situación. Tomó su copa de vino y bebió un largo trago, tratando de pensar en una manera de salvar las apariencias frente a toda esa gente. En el escenario, el gerente del hotel se había acercado a Daniel. La actitud del gerente había cambiado por completo. Antes, estaba dispuesto a despedir a Daniel para mantener contento a Marcus. Ahora, prácticamente le rogaba a Daniel que no renunciara. Le prometió un aumento y mejores turnos. Dijo que el hotel se sentiría honrado de tener a una persona tan talentosa en su plantilla. Daniel agradeció cortésmente al gerente, pero no se comprometió a nada. Su mente daba vueltas con posibilidades. Esas personas importantes que lo rodeaban le ofrecían oportunidades que nunca había creído posibles. Una oportunidad para actuar profesionalmente, para grabar música, para tal vez finalmente vivir la vida que su abuela soñó para él. El organizador del evento subió al escenario y habló por el micrófono. Anunció que este era el momento más increíble en la historia de su gala anual. Pidió a todos que le dieran a Daniel otra ronda de aplausos, lo cual hicieron con entusiasmo. El organizador entonces rodeó con el brazo a Daniel y declaró que la organización benéfica recibiría aún más donaciones esa noche porque la gente estaba muy inspirada por lo que habían presenciado. Las redes sociales estallaron con videos de la actuación de Daniel. Personas que ni siquiera estaban en el evento veían los clips y los compartían con comentarios de asombro. En una hora, el video había sido visto más de 50.000 veces. A la mañana siguiente, alcanzaría millones de visualizaciones. Etiquetas como almohadilla camarero pianista y almohadilla talento oculto eran tendencia en múltiples plataformas. Una periodista del periódico local se acercó a Daniel para entrevistarlo. Quería escribir un reportaje sobre él. ¿Cuál era su historia? ¿Cómo aprendió a tocar tan maravillosamente? ¿Por qué trabajaba como camarero? Daniel respondió a sus preguntas con sinceridad, con la voz aún temblorosa por la emoción. Le habló de su abuela, de la escuela de música, de las dificultades económicas que lo obligaron a renunciar a sus sueños. Mientras Daniel hablaba con el periodista, Marcus Wellington finalmente se levantó de su mesa. Caminó lentamente hacia el escenario, con pasos pesados. Su esposa lo observó alejarse con expresión preocupada. No estaba segura de lo que su esposo estaba a punto de hacer, pero esperaba que hiciera lo correcto por una vez. La multitud alrededor del escenario notó que Marcus se acercaba. Algunas personas se apartaron para dejarlo pasar. Otras cuchicheaban y señalaban. Todos recordaban cómo todo esto había comenzado con su cruel desafío. Se preguntaban si el millonario tendría el valor de admitir que se había equivocado. Marcus llegó al borde del escenario y se quedó allí mirando a Daniel. Sus miradas se cruzaron. El joven camarero y el adinerado empresario se miraban fijamente a través de una brecha mucho mayor que los pocos metros de espacio físico que los separaban. Uno tenía dinero y poder. El otro, talento y humildad. En ese momento, quedó claro cuál era más valioso. El salón de baile volvió a quedar en silencio mientras la gente presentía que se avecinaba otro momento dramático. Alzaron sus teléfonos para grabar lo que sucediera a continuación. Marcus abrió la boca para hablar, pero al principio no le salieron las palabras. No estaba acostumbrado a ser humillado. Él era quien solía tener el control de cada situación. Daniel permanecía tranquilo en el escenario, esperando a ver qué haría Marcus.
Se sentía diferente ahora en comparación con el inicio de la noche. La actuación le había recordado quién era realmente. Bajo el uniforme de camarero. No era solo un camarero que servía comida y bebida a gente rica. Era un artista con verdaderas habilidades y algo significativo que ofrecer al mundo. El viejo profesor de música se mantuvo cerca de Daniel, protegiéndolo, como si estuviera listo para defenderlo si Marcus volvía a decir algo cruel. El director de orquesta y el dueño de la galería también permanecieron cerca, mostrando su apoyo. Estos desconocidos se habían convertido en aliados en cuestión de minutos, unidos por su aprecio. Por el talento genuino. Marcus finalmente encontró su voz. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Pero antes de que pudiera decir más que unas pocas palabras, su teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo. Luego vibró una y otra vez. Varias personas lo llamaban y le enviaban mensajes de texto. Algo estaba sucediendo y estaba sucediendo rápidamente. Sacó su teléfono y su rostro palideció mientras revisaba las notificaciones. Los videos de Daniel tocando el piano estaban por todas partes en línea. Y en cada video, en cada sección de comentarios, la gente hablaba del hombre rico que intentó humillar a un camarero. El nombre de Marcus Wellington se compartía junto con los videos. La gente lo llamaba abusivo. Algunos incluso encontraban la información de su negocio y dejaban reseñas negativas. Su reputación, que tanto le importaba, se estaba destruyendo en tiempo real, todo por sus propias acciones crueles. Internet ya había decidido quién era el villano de esta historia, y definitivamente no era el talentoso joven camarero que estaba en el escenario. Marcus miraba la pantalla de su teléfono con horror. Su asistente lo llamaba sin parar. Su equipo de relaciones públicas enviaba mensajes urgentes. Los medios de comunicación solicitaban comentarios sobre el video viral. Todo se estaba desmoronando. Miró a Daniel con una expresión muy distinta. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por el pánico y la desesperación. El millonario sabía que tenía que hacer algo de inmediato para controlar los daños. Subió al escenario sin pedir permiso. El público murmuró sorprendido. Marcus se acercó al micrófono y lo golpeó para llamar la atención de todos. La sala volvió a quedar en silencio, aunque esta vez la energía era diferente. La gente sospechaba y sentía curiosidad por lo que diría. Marcus habló por el micrófono, con una voz menos segura de lo habitual. Dijo que quería hacer una declaración. Afirmó que su reto a Daniel tenía como objetivo descubrir un talento oculto, no humillar a nadie. Estaba poniendo a prueba al joven para ver si tenía lo necesario para rendir bajo presión. Todo era parte de su plan para ayudar a personas talentosas a obtener oportunidades, insistió. Varios invitados pusieron los ojos en blanco ante esta obvia mentira. Todos habían oído el tono burlón en la voz de Marcus antes. Vieron la sonrisa cruel en su rostro cuando obligó a Daniel a sentarse al piano. Ahora intentaba reescribir la historia y hacerse pasar por una especie de generoso mecenas de las artes. Era patético y nadie se lo creía. Daniel permanecía a unos metros de distancia, observando cómo Marcus hilaba su falsa historia. El joven camarero podría haber desenmascarado la mentira allí mismo. Podría haber contado a todos exactamente lo que Marcus había dicho y cómo había amenazado el trabajo de Daniel, pero algo lo detuvo. Tal vez era la voz de su abuela en su cabeza que le decía que actuara con dignidad. Tal vez solo quería que esa noche se tratara de música, no de drama. Marcus continuó hablando, diciendo que donaría personalmente $50,000 a la organización benéfica en honor a Daniel. También se ofreció a patrocinar la carrera musical de Daniel y ayudarlo a retomar su formación académica. El público reaccionó con aplausos educados, pero parecían forzados. La gente aplaudía porque se había hecho una gran donación, no porque creyeran la historia de Marcus.
El millonario se giró entonces hacia Daniel y le extendió la mano para saludarlo. Era una jugada calculada, diseñada para crear una oportunidad para la foto. Si las fotos los mostraban dándose la mano y sonriendo, tal vez la narrativa en línea podría cambiar. Tal vez la gente creería que todo había sido un malentendido o incluso una trampa para algo positivo. Daniel miró la mano extendida. Todo en él quería rechazarla. Este hombre había intentado humillarlo frente a cientos de personas solo por diversión. La donación y la oferta de patrocinio no provenían de la bondad. Provenían del miedo. Miedo a perder negocios, miedo a ser conocido como un matón, miedo a las consecuencias públicas. Pero Daniel también entendía algo que Marcus no. Este momento era ahora más grande que ambos. Millones de personas verían lo que sucediera a continuación. Si Daniel rechazaba el apretón de manos y exponía las mentiras de Marcus, podría sentirse satisfecho en el momento, pero también convertiría la historia en una historia de venganza y conflicto, en lugar de una historia de música y segundas oportunidades. Tras una larga pausa, Daniel dio un paso al frente y estrechó la mano de Marcus. El público aplaudió con más sinceridad esta vez, aliviado de que la tensión se estuviera disipando. Los flashes de las cámaras se dispararon y los teléfonos grabaron el apretón de manos desde todos los ángulos. Marcus sonrió ampliamente para las fotos, claramente aliviado. La sonrisa de Daniel fue más sutil y sincera, aunque no llegó a sus ojos. La profesora de música se acercó al micrófono a continuación. Se presentó como la profesora Margaret Chen del Conservatorio de Música de Riverside. Anunció que el conservatorio le ofrecía a Daniel una beca completa para completar su formación musical. Todo el salón de baile estalló en aplausos y vítores aún más fuertes. Este era el tipo de apoyo que realmente importaba. Le siguieron más ofertas. El director invitó a Daniel a actuar como solista invitado con la orquesta de la ciudad el mes siguiente. La dueña de la galería confirmó que acogería su concierto debut como solista. Un representante de una plataforma de streaming que estaba en la gala se ofreció a producir un documental sobre su vida. Oportunidad tras oportunidad se sucedían, cada una más emocionante que la anterior. Daniel se sentía abrumado, pero esta vez en el buen sentido. Eran oportunidades reales para construir una carrera musical. No porque alguien sintiera lástima por él o intentara salvar su reputación, sino porque la gente reconocía su talento y quería apoyarlo. Esto era lo que su abuela siempre había esperado que sucediera si tan solo se le presentaba la oportunidad adecuada. El gerente del hotel anunció que el hotel estaría orgulloso de patrocinar el primer concierto de Daniel, proporcionándole el local gratuitamente. También ascendió a Daniel en el acto, diciendo que el joven podía trabajar en horarios flexibles que no interferirían con sus estudios y presentaciones musicales. El gerente fue lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que tener a un pianista famoso en la plantilla, aunque fuera a tiempo parcial, sería una gran publicidad para el hotel. Marcus se apartó a un lado, ya no era el centro de atención. Su esposa se le acercó y le susurró algo al oído. No parecía contenta. Otros huéspedes que habían estado en su mesa VIP se marchaban sin despedirse. Las consecuencias sociales y comerciales de sus acciones ya se estaban haciendo sentir, independientemente de cómo intentara justificar la situación. Mientras tanto, Daniel estaba rodeado de gente que quería hablar con él. Algunos querían selfies, otros querían hablar de posibles colaboraciones. Algunos simplemente querían decirle lo mucho que les había emocionado su actuación. Lo manejó todo con elegancia y sincero agradecimiento, dando las gracias a todos por sus amables palabras y su apoyo. La periodista terminó sus notas y prometió que su artículo saldría en el periódico de mañana. Ya tenía en mente un gran titular sobre el descubrimiento de un talento oculto de la forma más inesperada. La historia se centraría en la trayectoria de Daniel y la influencia de su abuela, con solo una breve mención de cómo surgió la actuación.
Cuando la multitud que rodeaba a Daniel finalmente se dispersó, la anciana profesora Chen lo apartó. Le habló en privado, con la voz llena de emoción. Le dijo que el verdadero talento no podía permanecer oculto para siempre. Siempre encontraba la manera de emerger, generalmente cuando menos se lo esperaba. Esa noche era su momento, y ella haría todo lo posible para asegurarse de que alcanzara su máximo potencial. Daniel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. Le dio las gracias a la profesora y le habló de su abuela, que creyó en él cuando nadie más lo hizo. La profesora Chen sonrió y dijo: «Las abuelas tienen una sabiduría especial para estas cosas». Le prometió que lo trataría como a un miembro más de la familia en el conservatorio y se aseguraría de que recibiera la educación que merecía. La gala finalmente retomó sus actividades habituales. La gente volvió a comer, beber y socializar, pero la energía en la sala había cambiado. Todos sabían que habían presenciado algo especial. Esto no sería un evento benéfico más del montón. Esta era la noche en que un camarero se convirtió en una sensación. Daniel finalmente se dirigió a un rincón tranquilo para recuperar el aliento. Sacó su viejo teléfono y miró una foto de su abuela en la pantalla de bloqueo. Ella sonreía en la foto, sentada al piano vertical. Le susurró un silencioso agradecimiento a su memoria. Ella lo había encaminado por este camino hacía tantos años. Y esta noche, su fe en él finalmente se vio recompensada. Una joven camarera que trabajaba con Daniel se le acercó tímidamente. Tenía lágrimas en los ojos. Le dijo que ver su actuación le había dado esperanza. Ella también perseguía un sueño fuera del trabajo, intentando convertirse en escritora. Verlo triunfar la hizo creer que tal vez personas como ellos podrían hacer realidad sus sueños. Daniel la animó a seguir escribiendo y a nunca rendirse. Se dio cuenta de que su historia ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos aquellos que habían sido ignorados o subestimados, debido a sus circunstancias. Todos aquellos que tenían talento y sueños, pero se sentían atrapados por la necesidad económica. Su éxito podría inspirar a otros a seguir adelante. Conforme avanzaba la noche, Marcus Wellington abandonó la gala temprano. Su esposa caminaba varios pasos delante de él, visiblemente molesta. Su intento de controlar la narrativa solo había funcionado parcialmente. La donación mejoraría un poco su imagen pública, pero la gente siempre recordaría esto como la noche en que intentó humillar a un camarero. En cambio, quedó en ridículo. A la mañana siguiente, Daniel se despertó en su pequeño apartamento y encontró su teléfono repleto de notificaciones. Había recibido más de 3.000 nuevos seguidores en sus cuentas de redes sociales, que rara vez usaba, durante la noche. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes de desconocidos de todo el mundo diciéndole cómo su historia los inspiró profundamente. Los videos de su actuación habían sido vistos más de 5 millones de veces en diferentes plataformas. Sentado al borde de la cama, leía los mensajes con incredulidad. Personas de Japón, Brasil, Francia y decenas de otros países lo habían visto tocar. Los comentarios llegaban en varios idiomas, todos expresando el mismo sentimiento. Estaban conmovidos por su talento y su historia. Estaban indignados por cómo lo habían tratado, pero orgullosos de la dignidad con la que se comportó. El sitio web del periódico local había publicado el artículo del periodista en primera plana. El titular decía: de servir mesas a recibir ovaciones de pie, el camarero que deslumbró en una gala. El artículo contaba su historia completa, incluyendo detalles sobre su abuela y sus dificultades económicas. Presentaba a Marcus Wellington de una manera muy desfavorable, describiéndolo como un matón adinerado que subestimó a la persona equivocada. Las principales cadenas de noticias se hicieron eco de la historia. Al mediodía, Daniel recibía llamadas de productores de televisión que querían que apareciera en programas matutinos y de entrevistas. Un famoso presentador de programas nocturnos lo quería como invitado musical.
Un documentalista se puso en contacto con él para hacer un reportaje extenso sobre artistas de clase trabajadora que perseguían sus sueños contra viento y marea. Daniel se sentía agradecido, pero también ansioso. Apenas ayer era invisible sirviendo champán a personas que ni siquiera lo miraban a la cara. Ahora, el mundo entero parecía interesado en todo lo relacionado con él. Era emocionante, pero también aterrador. Le preocupaba perder su privacidad y su vida sencilla. Le preocupaba decepcionar a todas esas personas que de repente creían en él. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era la profesora Chen del conservatorio. Quería programar una reunión para hablar sobre su beca y crear un plan de estudios personalizado. También mencionó que varios donantes se habían puesto en contacto con la escuela ofreciendo apoyo financiero adicional específicamente para Daniel. Su educación estaría totalmente cubierta, incluyendo los gastos de manutención, para que pudiera concentrarse por completo en la música. Después de la llamada, Daniel caminó hacia el viejo piano vertical de su abuela, en un rincón de su apartamento. La había conservado tras el fallecimiento de ella, aunque ocupaba la mayor parte de su espacio vital. Se sentó y tocó unas notas. El piano era viejo e imperfecto, pero guardaba tantos recuerdos. Aquí fue donde realmente comenzó su viaje, mucho antes de aquel elegante salón de baile en aquel magnífico Steinway. Más tarde ese día, Daniel se reunió con la profesora Chen en el conservatorio. El campus era precioso, con salas de práctica, donde se podía oír a los estudiantes tocar diversos instrumentos. Al recorrer los pasillos, Daniel sintió que entraba en un mundo que creía perdido para siempre. La profesora le mostró la sala de conciertos donde eventualmente daría un recital. Le presentó a los miembros del profesorado que se convertirían en sus maestros. Durante la visita al campus, varios estudiantes reconocieron a Daniel por los vídeos virales. Le pidieron fotos y le dijeron lo genial que era que se uniera al conservatorio. Algunos provenían de familias adineradas y nunca habían tenido problemas económicos, pero respetaban su talento y su historia. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo donde sería valorado por sus habilidades, no por su cuenta bancaria. Mientras tanto, Marcus Wellington afrontaba consecuencias muy diferentes. Su teléfono también estaba inundado de mensajes, pero no eran de apoyo. Sus socios comerciales cuestionaban su carácter. Algunos clientes reconsideraban sus contratos con su empresa. Los consejos de administración de varias organizaciones en las que ocupaba cargos recibían quejas exigiendo su destitución. Su esposa apenas le había dirigido la palabra desde la gala. Estaba avergonzada por su comportamiento y cansada de justificarlo. Sus hijos adultos llamaron, decepcionados por los vídeos que habían visto en Internet. Incluso la anciana madre de Marcus llamó para expresarle su vergüenza por cómo había tratado a un joven que simplemente intentaba ganarse la vida. Las personas cuyas opiniones realmente le importaban se estaban volviendo en su contra. Un equipo de gestión de crisis trabajó horas extras para intentar reparar la imagen pública de Marcus. Redactaron declaraciones de disculpa y propusieron historias positivas a medios de comunicación afines. Pero Internet ya había tomado una decisión. Marcus Wellington era el villano de la historia. Su donación de $50,000 fue vista como dinero manchado de sangre, un intento de eludir las consecuencias en lugar de un arrepentimiento genuino. Algunos de los negocios inmobiliarios de Marcus comenzaron a fracasar. Los inversores no querían asociarse con alguien que se había convertido en un símbolo de arrogancia y crueldad adineradas. Un importante proyecto de desarrollo perdió a 3 socios clave en una semana. El valor de las acciones de su empresa cayó. El impacto financiero de un momento cruel se acumulaba rápidamente, demostrando que la reputación importa incluso para los ricos. Daniel, ajeno a los problemas de Marcus, se preparaba para su primera actuación oficial con la orquesta de la ciudad. El director, que le había dado su tarjeta en la gala, cumplió su palabra. Se programó un concierto especial con Daniel como pianista invitado.
Las entradas se agotaron en tan solo 3 horas. La gente quería escuchar al camarero pianista tocar en vivo. Mientras Daniel ensayaba para el concierto, los medios de comunicación seguían de cerca a ambas historias. Contrastaban el creciente éxito de Daniel con la reputación en declive de Marcus. Se escribieron artículos de opinión sobre clase social, respeto y cómo la sociedad trata a los trabajadores del sector servicios. El incidente se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates más amplios sobre riqueza, desigualdad y dignidad humana. Una semana antes del concierto, Daniel recibió una visita inesperada en su apartamento. Era Marcus Wellington. El millonario lucía diferente a como se veía en la gala. Había cambiado su costoso traje por ropa informal. Su postura segura había desaparecido, reemplazada por hombros caídos y ojos cansados. Preguntó si podían hablar en privado. Daniel dudó, pero lo dejó entrar. Marcus se sentó en la pequeña sala de estar, que apenas representaba una fracción del tamaño de cualquier otra habitación de su mansión. Observó la humilde casa de Daniel y pareció comprender realmente la lucha de la que se había burlado. Los muebles baratos, los electrodomésticos viejos, la falta de lujos que Marcus daba por sentada a diario. Marcus habló en voz baja, muy diferente de su voz fuerte y autoritaria en la gala. Dijo que había venido a disculparse como es debido, lejos de cámaras y micrófonos. Admitió que lo que había hecho era cruel e inexcusable. No estaba poniendo a prueba el talento de Daniel ni intentando ayudarlo. Simplemente había sido cruel porque podía, porque tenía poder y pensaba que no habría consecuencias. Daniel escuchó sin interrumpir. Marcus continuó, explicando que la semana anterior había sido la peor de su vida. Perdió negocios y amistades. Su familia estaba decepcionada de él. Pero peor aún, tuvo que mirarse al espejo y reconocer que se había convertido en la clase de persona que solía despreciar. En algún momento, su riqueza y su éxito lo habían convertido en un matón. El millonario dijo que no pedía perdón ni comprensión. Solo quería que Daniel supiera que lo sucedido lo había cambiado. Ver a alguien con tanto talento y tan pocas oportunidades le hizo darse cuenta de cuánto privilegio había desperdiciado siendo cruel en lugar de servicial. Deseaba poder borrar esa noche. Pero como no podía, quería al menos asumir la responsabilidad sin esconderse tras donaciones o publicidad. Daniel observó el rostro de Marcus mientras hablaba. El hombre parecía genuinamente arrepentido, aunque era difícil saber si el remordimiento provenía de haber sido descubierto o de un verdadero crecimiento personal. En cualquier caso, Daniel agradeció que Marcus hubiera venido en privado en lugar de montar otro espectáculo público. Las disculpas sinceras se daban lejos de las cámaras, entre las personas involucradas. Después de que Marcus terminara de hablar, Daniel respondió con sinceridad. Dijo que la humillación le había dolido profundamente, sobre todo porque le recordaba años de ser menospreciado por su trabajo y su situación económica. Los trabajadores del sector servicios lidiaban constantemente con la falta de respeto de personas que se creían superiores por tener dinero. Por casualidad, Marcus fue quien insistió lo suficiente como para crear un momento viral. Pero Daniel también dijo que estaba agradecido de una manera extraña. Si Marcus no lo hubiera obligado a sentarse al piano, ninguna de las oportunidades actuales existiría. Su abuela solía decir que a veces las bendiciones se disfrazan de desafíos. Esa noche fue aterradora y vergonzosa, pero también le abrió puertas que Daniel creía cerradas para siempre. Así que, aunque no justificaba el comportamiento de Marcus, entendía que de las malas situaciones podían surgir cosas buenas. Marcus escuchó las palabras de Daniel con visible emoción. Le agradeció al joven que le hubiera permitido entrar en su casa para disculparse. Antes de irse, Marcus anotó su número de teléfono personal en un papel. Le dijo a Daniel que si alguna vez necesitaba algo para su carrera musical, lo que fuera, por favor lo llamara. No porque Marcus intentara comprar su perdón, sino porque ayudar a las personas talentosas a triunfar era lo correcto. Después de que Marcus se fue, Daniel se quedó solo,
pensando en el extraño giro que había dado su vida. Un momento de valentía forzada lo había cambiado todo. Se preguntó qué diría su abuela si viera todo esto. Probablemente se reiría y diría que siempre supo que era especial. Le recordaría que se mantuviera humilde y recordara sus orígenes, sin importar el éxito que alcanzara. Por fin llegó la noche del concierto de la orquesta. La sala de conciertos estaba repleta de gente de todas las clases sociales. Los mecenas adinerados se sentaban junto a aficionados de clase trabajadora que habían ahorrado para comprar las entradas. El público era más diverso de lo habitual para este tipo de eventos. La historia de Daniel había atraído a personas que normalmente nunca asistirían a un concierto de música clásica. Entre bastidores, Daniel sintió que volvía el nerviosismo familiar, pero esta vez era diferente al de la gala. Aquella noche estaba nervioso porque lo estaban humillando. Esta noche estaba nervioso porque quería hacerlo bien. Quería aprovechar esta oportunidad y demostrar que el momento viral no había sido solo suerte. Era un verdadero músico con gran talento y dedicación. La profesora Chen fue al camerino para ver cómo estaba. Se dio cuenta de su ansiedad y le ofreció palabras de ánimo. Le recordó que ya había demostrado su valía. Ahora solo necesitaba disfrutar de la experiencia y compartir su don con quienes realmente querían escucharlo. La presión que sentía era autoimpuesta. Todo el público ya lo apoyaba. El director le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Daniel mientras subían juntos al escenario. El público estalló en aplausos en cuanto lo vieron. La gente se puso de pie y lo ovacionó incluso antes de que tocara una sola nota. Algunos sostenían carteles apoyándolo. Otros llevaban camisetas con frases como «talento oculto». La efusión de apoyo hizo que a Daniel se le llenaran los ojos de lágrimas. Se sentó al piano y respiró hondo varias veces. Los miembros de la orquesta lo observaban con respeto y ánimo. Eran músicos profesionales que reconocían su talento y estaban emocionados de tocar con él. Esto era una colaboración, no una prueba. Todos trabajaban juntos para crear algo hermoso. El director alzó la batuta. La orquesta comenzó a tocar el inicio del concierto para piano en grados 2 de Rachmaninoff, una de las piezas más queridas y exigentes del repertorio clásico. Cuando llegó el momento de que Daniel se uniera, sus dedos encontraron las teclas con confianza. El nerviosismo se desvaneció en cuanto la música empezó a fluir. Durante los siguientes 30 minutos, Daniel y la orquesta crearon magia juntos. La acústica de la sala de conciertos transmitió cada nota a la perfección al público. La gente permanecía absorta, algunos con los ojos cerrados, simplemente absorbiendo el sonido. Otros observaban las manos de Daniel moverse sobre las teclas con precisión atlética y gracia artística. La combinación de potencia y delicadeza en su interpretación era extraordinaria. Durante una sección particularmente silenciosa, se podían oír sollozos entre el público. La profundidad emocional de la música llegaba a los corazones y desenterraba sentimientos que habían permanecido ocultos. Un anciano en la primera fila pensó en su difunta esposa. Una joven madre abrazaba a su hija, con la esperanza de inculcarle el amor por la música a la próxima generación. Un adolescente que luchaba contra la depresión sintió un instante de esperanza al comprobar que aún existían cosas bellas en el mundo. A medida que el concierto se acercaba a su dramático final, la energía en la sala se intensificaba. Daniel tocaba con creciente pasión y fuerza. Su cuerpo se movía al compás de la música, su rostro reflejaba el viaje emocional que la pieza exigía. La orquesta lo acompañaba a la perfección. Todos los músicos trabajaban como una sola voz unificada, respaldando su interpretación solista. El acorde final resonó en la sala y luego silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de absoluto silencio mientras el público asimilaba lo que acababa de experimentar. Entonces, los aplausos estallaron. Como un trueno. Todo el público se puso de pie al instante. La ovación duró más de 5 minutos, con la gente vitoreando,
silbando y aplaudiendo hasta que les dolían las manos. Daniel se puso de pie e hizo una reverencia, con el rostro sonrojado por el esfuerzo y la alegría. El director le estrechó la mano con entusiasmo. Los miembros de la orquesta golpearon sus instrumentos en el gesto tradicional de aprobación de los músicos. Trajeron flores al escenario. El público no dejaba de aplaudir. Querían que Daniel supiera lo mucho que significaba su actuación para ellos. Lo llamaron 3 veces para que saliera el telón. Cada vez que regresaba al escenario, los aplausos se renovaban con la misma intensidad. La gente lloraba abiertamente, no de tristeza, sino de profunda emoción. La actuación fue técnicamente excelente, pero también emocionalmente honesta. Daniel tocó desde la experiencia real, desde la lucha, la esperanza y la determinación. Esa autenticidad marcó la diferencia. Después del concierto, Daniel se reunió con sus fans en una recepción. La fila de personas que querían hablar con él se extendía por todo el vestíbulo. Estrechó manos, firmó programas y posó para fotos hasta que le dolieron las mejillas de tanto sonreír. Todos tenían algo amable que decirle. Muchos le contaron sus propias historias de lucha por alcanzar sus sueños mientras trabajaban en empleos difíciles. Su éxito les infundió esperanza para sus propios caminos. La profesora Chen observaba desde la distancia con orgullo. Había impartido clases a cientos de estudiantes a lo largo de su dilatada carrera, pero pocos poseían la combinación de talento natural y sabiduría adquirida con esfuerzo que tenía Daniel. Su difícil trayectoria lo había convertido en un mejor músico de lo que podría haber sido si todo hubiera sido fácil. El dolor en su música era real porque su vida había estado marcada por el dolor real. Un representante de una importante discográfica se puso en contacto con Daniel con una oferta de contrato. Querían producir su primer álbum y promocionarlo internacionalmente. Las condiciones eran generosas, especialmente para un artista novel. Daniel preguntó si podía consultar con su abogado antes de firmar. El representante Tibe sonrió y dijo que esa era exactamente la respuesta inteligente que esperaba oír. Daniel no solo tenía talento. Estaba aprendiendo a protegerse en el mundo de los negocios. Entre la multitud de asistentes a la recepción había alguien inesperado. Marcus Wellington estaba de pie cerca del fondo, parcialmente oculto tras una columna. Había comprado una entrada con otro nombre y se había sentado en el balcón superior, donde nadie lo reconocería. Quería oír a Daniel tocar como es debido en un concierto de verdad, sin todo el drama y el conflicto de aquella fatídica noche. Marcus se había emocionado con la actuación más de lo que esperaba. Ver triunfar a Daniel le produjo una sensación agridulce. Una parte de él se alegraba sinceramente por el joven, pero otra sentía un profundo pesar por cómo habían sucedido las cosas. Si Marcus hubiera sido más amable aquella noche, podría haber formado parte de esta historia de éxito como un admirador, en lugar de ser recordado como el villano al que había que vencer. Decidió no acercarse a Daniel en la recepción. Era el momento de Daniel, y Marcus no quería crear ninguna situación incómoda que pudiera desviar la atención del artista. En lugar de eso, salió discretamente de la sala de conciertos. Al salir, hizo una donación anónima al fondo de becas del conservatorio. Fue un pequeño gesto comparado con lo que debía, pero era algo. Daniel finalmente llegó a casa tarde esa noche, exhausto, pero más feliz que en años. Se sentó al viejo piano de su abuela y tocó una melodía sencilla que a ella le encantaba. Le contó sobre el concierto y le agradeció nuevamente por creer en él. Su piano podría ser viejo y estar desafinado, pero representaba la base de todo. Qué bueno que eso estuviera sucediendo ahora. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Mensaje de la profesora Chen. Quería informarle que un importante festival de música europeo lo había invitado a actuar el próximo verano. Habían visto videos del concierto de esa noche y quedaron impresionados. Esto se estaba volviendo real. Daniel ya no era solo una sensación viral.
Estaba siendo reconocido como un músico clásico legítimo con un gran potencial profesional. Mientras se preparaba para dormir, Daniel reflexionó sobre lo rápido que podía cambiar la vida. Hace 3 semanas, trabajaba de camarero y se preocupaba por pagar el alquiler. Esta noche actuó con una orquesta profesional ante miles de personas. El próximo verano podría estar tocando en Europa. Parecía un sueño, pero el cansancio en sus músculos tras tocar le decía que era muy real. Pasaron 6 meses y la vida de Daniel se transformó de maneras que jamás imaginó. Firmó con una discográfica y lanzó su primer álbum, que incluía piezas clásicas y algunas composiciones originales. El álbum llegó al top 10 de las listas de música clásica y recibió críticas positivas que elogiaron su profundidad emocional y su habilidad técnica. El conservatorio se convirtió en su segundo hogar. Pasaba horas cada día en las salas de ensayo trabajando con el profesor Chen y otros instructores talentosos. Le ayudaron a perfeccionar su técnica y a ampliar su repertorio. Pero, aún más importante, le animaron a desarrollar su propia voz artística. No querían que simplemente copiara a otros pianistas. Querían que se convirtiera en un intérprete único. Daniel siguió trabajando a tiempo parcial en el hotel, aunque su función cambió por completo. La gerencia creó un puesto especial para él, en el que tocaba el piano en el salón del hotel varias noches a la semana. Los huéspedes reservaban habitaciones específicamente para escucharlo tocar. El hotel lo incluyó en su publicidad, y su presencia atrajo a melómanos adinerados de todo el mundo. Sus antiguos compañeros de trabajo en el hotel estaban orgullosos de su éxito. Nunca lo trataron de forma diferente ni sintieron celos. Al contrario, celebraron con él y le contaron a todo el mundo que habían trabajado junto a un músico famoso. La camarera, que quería ser escritora, terminó su primera novela y se la dedicó a Daniel, agradeciéndole por inspirarla a perseguir su sueño en serio. El documental sobre la vida de Daniel se estrenó en un importante festival de cine y fue adquirido por una plataforma de streaming. Narraba su historia completa, desde sus clases de piano de la infancia con su abuela hasta el momento viral de la gala y su éxito actual. Los cineastas entrevistaron al profesor Chen, al director de orquesta, a varios asistentes al concierto e incluso a algunos de los antiguos compañeros de Daniel en la escuela de música, con quienes había perdido el contacto a lo largo de los años. Curiosamente, el documental también incluyó una entrevista con Marcus Wellington. El millonario había aceptado participar y habló con sinceridad sobre sus acciones aquella noche. No puso excusas ni intentó reescribir la historia. Admitió haber sido cruel y explicó cómo la experiencia lo obligó a examinar su propio carácter. El documental mostró su entrevista, pero dejó claro que la historia trataba sobre el triunfo de Daniel, no sobre la redención de Marcus. Marcus se había cambiado después de aquella noche, aunque no de forma pública ni dramática. Discretamente, creó una fundación que proporcionaba becas y apoyo financiero a jóvenes talentosos. Gente de origen obrero. No le puso su nombre ni buscó publicidad. La fundación ayudó a decenas de jóvenes artistas, músicos y estudiantes a continuar sus estudios sin la presión financiera que Daniel experimentó. Nunca intentó atribuirse el mérito del éxito de Daniel ni afirmar que su cruel desafío fuera de alguna manera beneficioso. Marcus entendió que lo que hizo estuvo mal y que Daniel triunfó a pesar de él, no gracias a él. Lo mejor que Marcus podía hacer era ayudar a otros para que no tuvieran que esperar un momento viral para obtener las oportunidades que merecían. Daniel actuó en escenarios de todo el mundo. Tocó en Tokio, París, Londres y Sídney. Todas las entradas se agotaron rápidamente. Se hizo conocido no solo por su habilidad técnica, sino también por la emoción genuina que transmitía en cada pieza. Los críticos destacaron que su música tenía una autenticidad que provenía de la experiencia de la vida real, no solo de salas de ensayo protegidas. A pesar de su creciente fama,
Daniel se mantuvo humilde. Compró una casa modesta con una sala de música donde guardaba el viejo piano de su abuela junto a un nuevo piano de cola. Donó una parte de sus ganancias a programas de educación musical en escuelas de bajos recursos. Impartió clases magistrales gratuitas a estudiantes que no podían costearse clases particulares. Recordaba sus orígenes y quería ayudar a otros en trayectorias similares. Un año después de la gala, la organización benéfica invitó a Daniel a su evento anual. Esta vez, era el artista invitado, no un camarero avergonzado obligado a subir al escenario. Aceptó tocar, y las entradas se agotaron más rápido que nunca. La gente quería regresar al lugar donde comenzó la historia y ver lo lejos que había llegado Daniel. La noche de la gala de aniversario, Daniel llegó temprano. Se quedó solo en el salón de baile, mirando el escenario y el piano. Recordó el miedo que sintió al subir esos escalones, la vergüenza de ser ridiculizado, el temblor de sus manos al sentarse al piano. Parecía una eternidad, aunque solo habían pasado 12 meses. Cuando llegó el momento de la actuación, Daniel subió al escenario entre grandes aplausos. Entre la multitud se encontraban muchas de las mismas personas que habían presenciado el momento original, pero la energía era completamente diferente. Estaban allí para celebrar a un artista al que admiraban, no para ver un espectáculo. Daniel se sintió respetado y valorado como nunca antes había experimentado aquella noche transformadora. Se sentó al piano y habló por el micrófono antes de tocar. Agradeció a todos los que lo habían apoyado durante el último año. Mencionó al profesor Chen, al director de orquesta, al personal del hotel y a todos los desconocidos que compartieron su historia y lo animaron en línea. También reconoció que su trayectoria comenzó con un momento difícil que le enseñó la importancia de la dignidad, la perseverancia y la fe en uno mismo incluso cuando otros dudan de él. Entonces Daniel tocó. Interpretó una nueva composición original que había escrito específicamente para esta ocasión. La pieza se llamaba El sueño del camarero y contaba su historia a través de la música. Comenzaba con notas inciertas y vacilantes que representaban su lucha y sus dudas. Luego se transformaba en pasajes poderosos y seguros que representaban su crecimiento y su éxito. Terminó con una suave y agradecida melodía dedicada a la memoria de su abuela. El público escuchó con suma atención. Algunos recordaban haber visto los videos virales una y otra vez, asombrados por lo que presenciaron. Otros eran nuevos fans que habían descubierto a Daniel a través de su álbum o conciertos. Pero todos en esa sala comprendieron que formaban parte de algo especial. Estaban presenciando no solo una actuación, sino una celebración del potencial humano y el poder de las segundas oportunidades. Cuando las últimas notas se desvanecieron, la ovación duró incluso más que en su primer concierto con orquesta. La gente vitoreó, lloró y celebró junta. El evento recaudó más dinero para obras benéficas que ningún año anterior. La presencia de Daniel había transformado la gala, convirtiéndola de una simple fiesta elegante en algo significativo e inspirador. Después de la actuación, Daniel conversó con los invitados. Muchos querían contarle cómo su historia había impactado sus vidas. Una joven dijo que renunció a un trabajo donde la irrespetaban y finalmente persiguió su pasión por la fotografía. Un hombre de mediana edad retomó las clases de guitarra tras 30 años alejado de la música. Un adolescente les dijo a sus padres que quería estudiar música en lugar de administración de empresas, y ellos accedieron porque vieron lo que era posible gracias al ejemplo de Daniel. Ya entrada la noche, cuando la gala estaba terminando, Daniel volvió al piano una vez más. Se sentó solo en el escenario mientras el personal recogía a su alrededor. Tocó suavemente, solo para sí mismo. Interpretó las sencillas canciones que su abuela le había enseñado de niño. Las escalas y melodías básicas que formaban la base de todo lo que sabía. Un conserje que barría el suelo se detuvo a escuchar. Le sonrió a Daniel y le dijo que tocaba maravillosamente. Daniel le dio las gracias y le preguntó su nombre. Charlaron brevemente sobre la vida y
trabajo y sueños. Daniel se enteró de que la hija del conserje amaba la música y quería aprender a tocar el piano, pero no podían pagar las clases. Daniel anotó su información de contacto y le dijo al conserje que le dijera a su hija que lo llamara. Le enseñaría gratis, tal como su abuela lo había hecho con él. Cuando Daniel finalmente salió del salón de baile esa noche, miró una vez más hacia el lugar donde su vida cambió. El escenario vacío, el piano silencioso, la lámpara de araña de cristal que aún brillaba en lo alto. Todo se veía igual que aquella noche aterradora de hacía un año. Pero Daniel ya no era el mismo. Ya no era solo un camarero con la esperanza de una vida mejor. Era un músico exitoso que vivía su sueño. Era un profesor que ayudaba a la próxima generación. Era la prueba de que el talento y la determinación podían superar las circunstancias y los prejuicios. Era exactamente lo que su abuela siempre había creído que podía ser. Daniel salió al aire fresco de la noche con una sonrisa en el rostro. Mañana practicaría para su próxima gira europea. El mes que viene grabaría su segundo álbum. El próximo año, quién sabe qué oportunidades se presentarían. Pero esa noche simplemente estaba agradecido. Agradecido por la lucha que lo había fortalecido. Agradecido por el encuentro fortuito que le abrió puertas. Agradecido con todos los que creyeron en él cuando él mismo no podía creer en sí mismo. El video viral que lo inició todo aún existía en línea, con más de 50 millones de reproducciones. Nuevas personas lo descubrían cada día y se sentían inspiradas por la historia. Pero para Daniel, el video fue solo un momento. Lo que importaba era todo lo que vino después. El trabajo duro, la dedicación, la decisión de convertir la humillación en motivación y el dolor en propósito. Subió a su auto y sacó su teléfono para revisar los mensajes. Tenía uno del profesor Chen sobre una oportunidad para presentarse en el Carnegie Hall el próximo año. Otro de la discográfica sobre la distribución internacional de su álbum y uno de un amigo preguntándole si quería tomar un café mañana y ponerse al día. Daniel respondió primero a la invitación al café, porque sin importar el éxito que alcanzara, quería recordar que las cosas simples eran las que más importaban. Amistad, bondad, mantenerse conectado con la vida real y la gente real. Su música era importante, pero no lo era todo. No era solo un pianista. Era una persona completa con relaciones y valores que iban más allá de las actuaciones y los aplausos. Mientras conducía a casa esa noche, Daniel pensó en su abuela una vez más. Ella nunca llegó a ver nada de esto. Nunca supo que su sacrificio y su fe lo llevarían a conciertos con entradas agotadas y reconocimiento internacional. Pero de alguna manera, Daniel sentía que ella lo sabía. Quizás lo estaba observando desde algún lugar, sonriendo con esa sonrisa cómplice que siempre tenía, diciéndole, se lo dije. La historia que comenzó con crueldad terminó con triunfo. El camarero que fue obligado a tocar el piano se convirtió en el músico que eligió compartir su don con el mundo. Y el momento que pudo haberlo destruido se convirtió en el momento que lo liberó. A veces la vida es misteriosa, pensó Daniel. A veces los peores momentos se convierten en los mejores. Si eres lo suficientemente valiente como para seguir tocando a pesar del miedo.